Buenas, bienvenidos a otro episodio de Redefiniendo Podcast. Hoy, usualmente estamos, ¿verdad? Los cuatro muchachos que colaboramos, Michael Cerezo, Jan Ibrahim, Wilfredo Alexis y yo, pero ellos no pudieron estar por razones, ¿verdad?, ajenas a nuestra voluntad y la de ellos, así que les mandamos un saludo y las oraciones, ¿verdad?, sea lo que sea que esté pasando. Pero hoy está conmigo alguien que admiro mucho y es el doctor Enuel Hernández. Y vamos a hablar hoy sobre lo que es el cristianismo progresivo. Primero que nada, doctor Enuel, preséntese para que la gente sepa quién es. Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia, ¿verdad?, que nos recibe aquí con las manos abiertas. Yo soy el doctor Enuel Hernández, soy profesor adjunto del Seminario Teológico Bautista de la Universidad de Liberty en Lynchburg, Virginia. Fungí en el pasado como capellán de la Marina de los Estados Unidos, asignando al Comando 49, que son los que se encargan del helicóptero del presidente. Yo era el capellán de esa unidad y además pues un tiempo trabajé como misionero, también fungí como pastor en Puerto Rico, precisamente en el área de Humacao, y eso es lo que hacía en el ministerio. Actualmente ahora me desempeño nada más en el canal del doctor Enuel Hernández, aquí a través de las redes sociales. Y pues secularmente trabajo como piloto profesional, soy capitán de línea aérea de ahora mismo la quinta línea aérea más grande de los Estados Unidos. Ok, perfecto, súper, gracias por estar con nosotros. Vamos, bueno, sin más, vamos a entrar rapidito en el tema. El cristianismo progresivo, que este movimiento que está creciendo en los Estados Unidos ya por un tiempo y ya se ha esparcido, ¿verdad? Háblenos un poquito sobre eso, ¿qué es el cristianismo progresivo? El cristianismo progresivo yo creo que lo podemos definir en una manera más amplia en las palabras de Richard Newberg, que él escribió The Kingdom of God in America, y es un libro lo cual en las frases que él habla sintetiza exactamente lo que es el movimiento progresista, que de hecho, cuando hablamos de un movimiento progresista no implica necesariamente que vamos hacia un progreso, a una mejoría. Por el contrario, cuando lo vemos dentro de la atmósfera del cristianismo, yo creo que ha sido un retrodecer. Pero Richard Newberg dice lo siguiente, y cito: el liberalismo teológico últimamente nos ofrece una visión del mensaje cristiano destirpado de significado. Un Dios sin ira, redimiendo un hombre sin pecado para un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Y esa frase completa es lo que hace básicamente reducir todo lo que es el concepto de la teología liberal en una frase nada más. Y fíjense lo que dice: un Dios sin ira que redime a un hombre sin pecado para un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Eso es lo que viene siendo prácticamente la teología liberal. Se está infiltrando dentro de las iglesias hoy en día y quizás vamos entonces a dialogar en esta noche para ver cuáles son los efectos, cuál es el trasfondo histórico y para que nuestros hermanos sepan qué podemos hacer en base a esta teología. Es interesante el hecho de que lo que yo he visto es que se mezcla mucho con la verdad. Y pues aquí por lo menos nosotros hemos dicho varias veces que lo que son las medias verdades no son verdades. A fin de cuentas son, ¿verdad? Lo que no es verdad completa, pues es mentira. El ejemplo típico es que cuando uno le da a beber a una persona un vaso de agua, pero le pone una gota de cianuro, sigue siendo igual de nocivo. Sí. Y eso es lo que sucede, que aparentemente suenan como cristianos, tienen el mismo idioma, el mismo lenguaje, se visten igual que nosotros, pero cuando usted va entonces y entrando en su teología, se va dando cuenta que las enseñanzas que están dando son extremadamente nocivas. Son conceptos que se niegan los fundamentos del cristianismo, y para traer un evangelio que es más bien un evangelio social, político-social, para ser más claro, el problema es que se han olvidado verdaderamente del mensaje completo y absoluto de la cruz, simplemente para traer un evangelio el cual es a conveniencia de las personas. Y ahí es donde está el peligro, definitivamente. Exacto. ¿Y cuándo se desarrolla este movimiento? El movimiento, en la realidad del caso es que el movimiento viene a través de un choque de filosofía. Cuando vemos, por ejemplo, después de la época medieval, cuando llega este momento del oscurantismo y luego la era de la iluminación, empieza a surgir este sentir en el ser humano a tratar de buscar la razón en vez de la lógica. Entonces, ¿qué sucede?
A medida que pasa el tiempo, todos los filósofos que se van reuniendo empiezan a denigrar el concepto de la palabra de Dios. Se empieza a atacar la palabra de Dios y podemos mencionar, ¿verdad?, teólogos del ala liberal alemana, en la cual empiezan a traer el concepto del raciocinio para tratar de evaluar las escrituras, y puedo mencionar como teólogos como Schleiermacher, el alemán Schleiermacher, Albert Ritschl, Robert Herman, Adolf Hornack, también Robert Bullman, que lo por ahí muchísimo. He visto que citan mucho también aquí. Soren Kierkegaard viene también porque el proceso de Soren Kierkegaard, Daniel Kant, esa época de racionalizar, tratando de decir que porque el hombre, cuando desea vivir en sus propias concupiscencias, ¿verdad?, se hacen sabios en su propio raciocinio y olvidan la verdad que se ha sido revelada a través de las escrituras. Nuevamente, se ataca la Biblia al principio con todos esos filósofos. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la revelación del Dios de la gloria? Está revelada precisamente en las páginas de la Biblia. Así que elimina usted la Biblia. Cuando elimina la Biblia, elimina la definición del ser supremo, en este caso Dios, y entonces ahora los filósofos hacen un cambio a entrar, como por ejemplo Friedrich Nietzsche, y habla el concepto de la muerte de Dios, y entonces se trae el concepto de la muerte de Dios, y ahora simplemente ellos dicen, pues Dios murió, no existe. Claro, si la Biblia no tiene la revelación que es la palabra de Dios, tampoco lo que expresa sobre Dios va a ser cierto. Y si lo que expresa sobre Dios no es cierto, ¿qué sucede entonces cuando llegamos al siglo XX? El siglo XX se convierte en el siglo más sangriento de toda la historia, porque al eliminar la palabra, eliminas la revelación de Dios. Cuando eliminas la revelación de Dios, eliminas al hombre que es creado imagen y semejanza de Dios. Sí. Y por países seculares, perdón que lo interrumpa, por Rusia y China, que fue uno de los argumentos. Yo escuché ese argumento precisamente del doctor Ravi, que él estaba mencionando que fueron, que fue la era más sangrienta en unas preguntas que le estaba haciendo un no creyente, que le decía, ¿cuál es el problema con la moralidad? ¿O qué tú tienes? ¿Por qué tú le tienes miedo al subjetivismo? Y lo que le contestó fue bueno, tú le pones seguro a tus puertas. O sea, que eso se fue viral. Y le dijo, pues... El concepto se basa nuevamente en que si eliminamos la palabra y eliminamos la existencia de Dios, el hombre entonces queda a su total merced. Y el hombre sin un punto de referencia objetivo siempre se va a ir por la cultura, por los sentimientos. Y ese es el problema, que la Biblia dice claramente que nosotros estamos vendidos al pecado. No hay quien busque a Dios. Todos se han perdido a una. Y la Biblia trae algo que es la revelación del Dios eterno por aquella obra que realizó en la cruz del Calvario para todos nosotros. Pero este movimiento teológico, liberal, que surge a través de estos filósofos, viene haciendo sus campañas y acercándose hasta las academias, en la cual invadieron los seminarios de los Estados Unidos, tales como Harvard, Princeton, Yale. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora donde se enseña la palabra de Dios se pone por tela de juicio en base a las disertaciones de estos teólogos, y entonces ahora usted no puede estudiar un seminario como el de Princeton o el de Harvard, porque cuando usted entra allí, usted entra conociendo a Dios y sale de allí ateo. ¿Por qué? Porque se ha criticado tanto eso. Entonces, ¿qué sucede? El ataque directo siempre para los liberales va a ser sobre la autoridad de la Biblia. Y vamos a ver que la autoridad de la Biblia nuevamente revela el corazón del hombre, pero si trata de dinamitar eso, y entonces vienes con el concepto de Robert Bullman de desmitologizar la Biblia. Ahora dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contienen las palabras de Dios. Eso. Que tienen muchísimos mitos y simplemente es una construcción de un grupo cultural allá en el primer siglo. Sí, y es un poco irónico porque estos movimientos que se escuchan bien tentadores y se escuchan, como estabas mencionando ahorita, progresistas, pero realmente no son progresivos. No avanzan, lo que hacen es que atrasan. Cuando empiezan, algo que lo escuché y también lo leí, que estos movimientos cuando se infiltran dentro de las iglesias tienen un momento en que las iglesias se disparan, tienen un spike en asistencia y de momento se mueren. Pasa todo lo contrario. Aquí en los Estados Unidos hubo un movimiento que se conoció el movimiento emergente de las iglesias. Hubo un pastor como el pastor Rob Bell que ganó muchísimo auge. El otro es Rick Warren, que han ganado mucho auge especialmente por sus libros Una iglesia con propósito. Pero cuando usted analiza fundamentalmente el evangelio que ellos predican,
es un evangelio progresista, en la cual se convierte en un evangelio que rechaza la autoridad nuevamente de la inspiración bíblica y se convierte más bien en una teología social en la cual ahora el hombre no es meramente pecador, pero necesita ahora un club social para mejorar su estatus de vida. Se convierte en una iglesia sin doctrinas porque ahora la verdad es relativa dentro de este tipo de conceptos. Y vemos que eso viene también del movimiento postmoderno, en la cual todos los sistemas de pensamiento son todos iguales, independientemente si son contradictorios. Por ende, ahora le dicen, no, es que usted interpreta la Biblia de esa manera y yo la interpreto a mi manera y ambos estamos bien, aunque sea contradictorio. No, pero es que eso es imposible. La verdad No. es absoluta y cuando hay diferencias que son contradictorias, o uno está bien y el otro está mal, o los dos están mal, pero los dos no pueden estar bien, bien, mal, mal a la misma vez en el mismo sentido. Eso no hace sentido. De hecho, estaba escuchando hace poco un comentario estaba escuchando precisamente en un podcast a una persona decir que la Biblia, porque esa es la estrategia y es minimizar la Biblia. Si yo bajo el nivel de la Biblia, pues yo abro el espacio para poder entonces tener mis propias opiniones y poder formar mis propias creencias y mi propia teología y todo este tipo de cosas. Y hay frases como, por ejemplo, se pueden escuchar comentarios como, la Biblia es un libro humano, no dicta cómo yo vivo y no podemos creer en ella al nivel de que no podamos pensar. ¿Sabes? Ellos ven el que tú creas en la Biblia como que no piensa. Entonces, pues ya de por sí, en mi opinión, eso es una altivez, pero, ¿sabes? Porque estás asumiendo que tú sí piensas y no crees en la Biblia. Y entonces, pues ya ahí, Es, eso, es lo que dice la Biblia. Mira, cuando vamos al libro de Romanos, por ejemplo, nos habla de eso precisamente. En el libro de Romanos capítulo 1, cuando vamos y leemos la Biblia, dice, porque toda la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y este grupo están deteniendo o tratando de detener la verdad con injusticia. Entonces, aquí es donde nos narra verdaderamente el corazón del hombre. Dice, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha revelado por medio de la creación. Nuevamente, cuando yo veo la creación, yo sé que hay un creador. Cuando yo veo una pintura, yo sé que hay un pintor. Cuando veo una estatua, yo sé que hay un escultor, ¿verdad? Entonces dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como Dios, sino ni no le dieron gracias, sino que se envanecieron. Mira lo que dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron se necios. hicieron necios. Sí. Yo, irónicamente, eso que estamos hablando de si hay una pintura, hay un pintor. Yo vi hace unos años un documental de Neil deGrasse Tyson, precisamente. Creo que se llamaba Cosmos, si no me equivoco. Y en el primer episodio, él explica, obviamente no me acuerdo exactamente las palabras que él utilizó, pero él explica que en las cosas que existen hay un código de 4 letras. Y obviamente lo asociamos con el código binario, que el código binario entonces te habla de una programación, y donde hay una programación hay un programador, ¿verdad? Y hay una inteligencia. Y hay una inteligencia, exactamente. Así que obviamente, si nos vamos aún, por eso yo creo en que nuestra fe es racional, ¿sabes? Es una fe razonable, porque nosotros podemos entender cosas como estas y llegar a conclusiones de que por lo menos, mínimo, hay un diseño inteligente, hay una inteligencia detrás de nuestra creación. Obviamente, nosotros seguimos buscando y nos damos con que es Dios, con que es, ¿verdad? El verdadero Dios. Ahora, otra frase que habíamos escuchado, que se ha escuchado, dicen como la Biblia tolera la inmoralidad. Entonces tenemos la obligación de rechazar lo que dicen ciertos pasajes. La Biblia, ya lo mencionamos, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene palabra de Dios. Y también mencionamos que, perdóname. Sino el concepto de, por ejemplo, el segundo concepto que mencionaste, que la Biblia contiene las palabras de Dios y la Biblia que no es la palabra de Dios, eso es algo bien sutil, que ahí es donde tenemos que tener en cuenta que este movimiento progresista liberal redefine los términos. Se llama también, hay un filósofo que se llama Michel Foucault, ¿verdad? Que trajo el concepto de construir. Y lo trajeron a principio dentro de las ciencias de mercadeo y negocios
pero aplica también el concepto porque es un concepto postmodernista. Y dentro de las definiciones de Michel Foucault nos presentan a nosotros el concepto de deconstrucción. Fíjense ahora que los ministerios que tiene la iglesia ya muchas veces no se le llaman por el término bíblico. El que es maestro hoy en día no se le llama maestro, se le llama instructor. ¿Por qué? Ajá, Porque ajá. se redefinen los términos, porque ahora el maestro no necesita tener un don, no necesita tener un llamado, simplemente es un instructor para enseñar el libro de otra persona y usted lo sigue paso a paso y el estudio bíblico sistemático se elimina porque nuevamente cuando Dios establece dones son para edificar a la iglesia y el hombre lo que hace es que lo tergiversa y utiliza estos nuevos términos para llamarle meramente ahora es un instructor. Ahora no mencionamos que las personas están en pecado, se menciona que las personas meramente están enfermas. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque le quita la culpabilidad a la persona y le echa la culpa ahora a una enfermedad y el hombre queda libre. Por ende, hay que tener mucho cuidado. ¿Y usted cómo determina que una persona es un liberal? Cuando empieza a definir términos que son bíblicos. Sí, es esta cuestión también de cambiar la perspectiva del ser humano. Por ejemplo, los otros días estábamos hablando de que el ser humano, según la Biblia, está muerto en pecado y entonces pues Dios es quien le da vida. Pero el discurso es, el ser humano es bueno. ¿Verdad? Que si no me equivoco, creo que es un pensamiento que Nicolás Maquiavelo dice en el libro del Príncipe, si no me El equivoco, si príncipe, no me sí. recuerdo. Entonces, hay otras cositas, por ejemplo, ellos dicen, no puedo creer que Dios mande personas buenas al infierno, partiendo de la premisa de que el ser humano es bueno por naturaleza, cosa que sabemos por la Biblia que ese no es el caso. Eso hace que la redención tenga sentido, definitivamente, ¿no? El problema es que tenemos que mirar cuál es el estándar por el cual las personas miden la justicia para ir o no ir al infierno. Y yo estoy de acuerdo en cierta parte con lo que ellos mencionan, ¿verdad? Dios no manda a nadie al infierno, es muy cierto. Ujú, Dios permite entonces que algunas personas por su propio pecado reciban la retribución que Él tiene y como Dios es un Dios justo, pues ejecuta justicia sobre ellos. Pero la culpa de enviar a alguien al infierno no recae sobre Dios mismo, porque ha establecido que es un sacrificio para que precisamente no vayan para allá. En ujú, otras ujú. palabras, Dios es activo nuevamente para aquellos que se van a salvar, pero es pasivo para aquellos y le deja que a la persona decida como quiera. El concepto es nuevamente este concepto de redefinir conceptos teológicos. ¿Por qué? Porque ellos niegan la inspiración bíblica. Ellos entienden que la Biblia simplemente es un libro como de historia o un libro de meramente moral. Niegan Ujú. los autores bíblicos, niegan la autoridad de Pablo, niegan la autoridad de Moisés, niegan la autoridad de los evangelios también. Jesús de la Biblia dicen que no es el mismo Jesús de la historia que el Jesús del cristianismo. Entonces ahora sacan dos tipos de Jesús en uno y cambian nuevamente todo lo que tiene que ver con el uso de entender el pecado. Lo cambian nuevamente para mejorar la sociedad. Entonces ahora todo tipo de pensamiento y todo tipo de sentimiento está al mismo nivel, cosa de que el que es pecador está al mismo nivel que aquel que por lo menos trata de hacer justicia. Que el que vive en fornicación está al mismo nivel que aquel que está casado. De hecho, se le llaman matrimonio también a los que están en fornicación, cuando Sí, sí, claramente el sí, matrimonio es entre un hombre y una mujer en un pacto con Dios. sí. Así que todo esto hay que verlo porque Y se hace aceptan matrimonios relaciones en ay, Dios mío. poligamia. Sí, exacto, relaciones poligamia, aceptan también el lesbianismo, el homosexualismo, todo este movimiento es aceptado dentro de este tipo de pensamiento porque ¿verdad? Quieren ser tan progresivos que lo que hacen es que pues pierden, en mi opinión, pierden lo que es la identidad y el mensaje entonces del evangelio queda diluido y perdido. Fíjate que mencionas algo ahora bien importante, que se pierde la identidad. Porque nuevamente, como se redefinen los términos bíblicos, Se pues redefinen ahora en el mal sentido, porque aquí estamos en redefiniendo podcast, redefinimos, redefinimos, pero redefinimos de una forma manera correcta, ¿verdad? es la cosa. En el caso del cristianismo progresivo, pues ahora se redefinen los términos por la conveniencia del ser humano, no conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, aquí viene otro punto también. ¿Ha estado usted en un estudio bíblico últimamente en su iglesia donde abren un texto bíblico y alguien lee el pasaje y lo primero que le preguntan es, ¿y qué significa ese pasaje para usted?
Eso es una manera Eso, bien progresista. sí, sí, sí. Entonces, Y muchas personas dicen, no, yo respeto tu opinión o lo que piensas, aunque esté en error. aunque esté en error. Exactamente. Pasó mucho, yo lo vi mucho con esta polémica de la divinidad de Jesús, que yo decía, no puedo creer que hay gente que digan, que hayan personas que estén diciendo que Jesús no es Dios, y hay cristianos que dicen, no, pues yo respeto sus opiniones, yo respeto sus perspectivas. Mi hermano, no hay perspectiva, es lo que dice la Biblia, de punto, es blanco o es negro. Hay Entonces, fundamentos que están establecidos desde hace más de 2000 años en la fe cristiana. O sea, esta fe no nació hace poco, sino que viene siendo formada nuevamente por aquella iglesia que vio con sus propios ojos, que palparon con sus propias manos al verbo de vida, y por medio de ese testimonio ocular y táctil se presenta un evangelio que la iglesia va depurando a cada vez que va moviéndose a través del tiempo. Y habían credos, himnos y confesiones que se establecieron precisamente para decir, esto es lo que nosotros creemos. Y exacto. cuando vemos pasajes, hay pasajes que hablan exclusivamente de la divinidad, que ahora, hoy en día, muchos quieren negar nuevamente por haber abrazado a todos estos teólogos liberales alemanes y españoles, que hay muchos de ellos, por decir que la Biblia simplemente es un mero libro y no un libro inspirado. Exacto, que esa es otra cosa. Ese era mi próximo punto. Que no consideran la patrística, la niegan. Entonces, por ejemplo, voy a leer una cita de un autor progresista, se llama John Pavlovitz. Él dice, no existen vacas sagradas. La tradición, el dogma y la doctrina están sujetas al debate, ya que todos pasaron por las manos de una humanidad imperfecta. Los cristianismos progresivos frecuentemente están abiertos a redefinir y reinterpretar la Biblia, especialmente en los temas candentes de la moralidad, que es lo que estábamos hablando, como la homosexualidad y el aborto, que es importantísimo. O sea, estamos hablando de un sector completo de gigantesco de cristianos que están apoyando el aborto, porque lo ven como no, porque es que su cuerpo es su decisión, es que, o sea, y no están a favor de lo que es la vida, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero cae dentro de lo que es el cristianismo progresivo. Entonces dicen, el aborto y de la doctrina como la concepción virginal y la resurrección corporal de Jesús. La única vaca sagrada es que no existen vacas sagradas, que es lo que estábamos hablando. Interesante, porque cuando analizamos nuevamente todo concepto progresista y específicamente esa aseveración que la verdad es que no existen vacas sagradas, ¿verdad? Eso es como muchos de ellos dicen, que dicen la verdad absoluta no existe, pero nos tenemos que hacer la pregunta, esa frase, Ajá, exacto, ¿es es verdad o no es absoluta. verdad? Porque si es verdad, contradice lo que está diciendo. Es Y un si es autogol. mentira, ¿para qué tengo que escucharlo? Sí, es un autogol. Se convierte en un aspecto contradictorio. Aquí es donde el cristiano genuino, el ortodoxo, tiene que aprender esos conceptos para llevar una buena apologética. Y dentro de la rama de la apologética, pues es algo que se estudia, que es la ley de la no contradicción, la ley de casualidad, la forma analógica del lenguaje, ¿verdad? Todo eso se estudia para cuando una persona esté hablando con uno, diga, espérate un momento, hay algo que no me suena bien. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un ser que es racional, es lógico. Y ese atributo lo ha compartido con nosotros para por lo menos utilizar, como dicen en nuestro pueblo, ¿verdad? 2 dedos en la frente y darse cuenta de que muchos de estos conceptos son erróneos. Voy a tocar lo que mencionaste ahora, el caso del aborto, que es un tema tan candente dentro de la iglesia. Pues muchas personas dicen, sí, mi cuerpo, mi decisión. Interesante que no le preguntaron a la criatura que está ahí dentro si ese es su cuerpo y su decisión. Todos los que hablan del aborto ya están de este lado de la matriz, pero los que están del lado de allá no tienen ninguna voz y ningún voto. Entonces hay que redefinir los términos. Ahora no se llama un bebé en el vientre, ahora se llama un feto, un cigoto. ¿Por qué? Porque los nombres y las percepciones van cambiando. Y es todo eso, un cambio de paradigma, pero es el mismo perro con otro collar. Sí, y de hecho, hace poco, por lo menos de donde yo soy, de mi país, en Puerto Rico, hay unas vistas públicas ¿verdad? En estas últimas semanas que están sucediendo. Y una de las senadoras, que de hecho es cristiana, estaba preguntándole a una doctora cuál era el proceso que más se utilizaba. Y obviamente no recuerdo los términos médicos, pero ellos le inyectan algo al bebé. Una solución salina, sí. Ajá, lo desmiembran y la cabeza la aplastan y sacan al bebé en pedazos. Y yo decía, yo de verdad, honestamente, a mí se me revolcó el estómago, me dio esta náusea, nada más de pensar en eso. Y decía, ¿cómo estas personas piensan que eso está bien?
Y cuando tú ves cómo el bebé está desarrollado a las 22, 23 semanas, que es cuando mayormente ocurre este tipo de procedimientos, yo digo, no, no puede ser. Y es eso, que es que como nuevamente se ha eliminado la escritura, se ha eliminado la percepción de quién es Dios, ya el hombre entonces no tiene ningún valor, porque como no tiene un punto de referencia absoluto, pues tanto el hombre que vive, por ejemplo, el anciano que ya no produce para la sociedad, pues es mejor hacer la eutanasia. Y aquel niño que todavía no ha nacido, que no está produciendo, pues simplemente es un parásito dentro del cuerpo de una mujer y no se dan cuenta de que ambos tienen un valor intrínseco por ser creados a imagen y semejanza de Dios, porque la Biblia, que es un libro inspirado, nos revela eso. Así que desde estos filósofos de antaño hasta hoy en día, la iglesia empieza a abrazar estos conceptos y esto es extremadamente peligroso. La Biblia tiene unos fundamentos. Dios ha dejado su palabra y ha sido inspirada por él. Por ende, nosotros nos tenemos que someter a ella. Dentro de un sistema judeo-cristiano, propiamente dicho, propiamente llevado, es cuando único podemos tener una libertad y una seguridad dentro de todas nuestras comunidades. Fuera de ahí, eliminen eso. Es como dijo una persona que le iba a pagar $1.000.000 a alguien que fuese capaz de conseguir 10 mandamientos que superaran los 10 mandamientos morales de Dios. Hasta el día de hoy todavía la apuesta está puesta ahí porque no he encontrado a nadie mejor que eso. Nadie. Y volviendo al tema de lo que hablábamos sobre el razonamiento moral, el problema está precisamente eso, que si nosotros tenemos una moralidad cambiante, pues entonces, ¿verdad? Pobre de nuestra sociedad. Por eso, esa es la necesidad de entonces tener una moralidad basada en la Biblia y basada a lo que Dios estableció. Ahí Porque es si donde no, surge David Humes, que aparte de que trató de refutar todos los argumentos, con todo eso se encontró él y a Immanuel Kant analizando el argumento moral, ¿verdad? Sabemos que hay valores morales objetivos. Si existen valores morales objetivos, tiene que haber un dador de esa ley moral objetiva. Y si hay un dador de esa ley moral, ese dador de esa ley moral tiene que trascender esa ley moral, tiene que ser personal para tomar la decisión, tiene que tener voluntad, tiene que tener sentimiento. Y cuando vemos entonces los atributos de Dios, sabemos que Él es el estándar por excelencia de lo que viene siendo la moral. El ateo va a decir, no, pero es que yo puedo ser bueno. Sí, si te comparas con otra persona, pero exacto. tarde o temprano vas a tener un aspecto egoísta y te vas a dar cuenta que la moral subjetiva no puede subsistir dentro de una sociedad. Por ende, solamente bajo valores morales absolutos puede haber una verdadera paz, porque las personas van a decir, bueno, pero es que ¿quién soy yo entonces? Si los valores morales son dados por la cultura, ¿quiénes somos nosotros entonces para poder juzgar objetivamente a los nazis cuando sacrificaron a más de 6 millones de judíos? No. Exacto. Entonces, si es cultural, tengo que decir, pues tengo que respetar su Pues cultura. está bien, ajá, ajá. Igual, como en otros lados del mundo tratan a las mujeres, y vamos a hablar entonces de esa Exactamente. perspectiva. De hecho, aquí es donde viene entonces el otro punto de la teología progresista, que la teología progresista, en función de darle valor a la mujer, lo que ha hecho verdaderamente es emprisionarla, precisamente por eso mismo, porque entonces al tratar de sacar y a tratar de tener los mismos roles del hombre, pues mire, en realidad se ha puesto, mira, ahora mismo yo estaba caminando por un mall, un shopping center, un lugar de mercado, ¿verdad? Y como buen caballero le voy a abrir la puerta a una dama. La dama me salió gritando diciéndome que por qué yo hacía eso, que ella podía mover la puerta con sus propias fuerzas porque ella no era menor que yo. Pues, Ok. ¿qué yo hice? Yo, no hay problema. Yo solté la puerta pesada, y ella no pudo casi abrirla. Yo le dije, ve, se te hubiese hecho más fácil si me hubieses permitido a mí ser un caballero y usted mantenerse como una dama. Así que en el proceso de liberar a la mujer, lo que ha hecho es atraparla. Entonces no le ha dado una libertad genuina a ella. Y no estamos hablando en el sentido, por ejemplo, como la Biblia le da el valor a la mujer, que cuando en aquella época en una perfección cultural a la mujer no se le daba el valor, la Biblia le dio el valor, el Evangelio se llevó primeramente por una mujer, el Salvador vino a través de una mujer. Quien único le da valor verdaderamente a una mujer es el cristianismo. Que vayan y hagan eso mismo en lugares donde están los musulmanes o en países que son comunistas. No tienen el mismo valor, pero tenemos que ver que la Biblia presenta valores morales objetivos en base a qué? A una revelación cuando no es distorsionada, a un Dios que es verdadero cuando verdaderamente se entiende de que existe y el hombre creado imagen y semejanza de él. Así que este concepto progresista de que las mujeres se están liberando no está en liberación, lo que están haciendo es
en el empoderamiento, se están encarcelando ellas mismas. Sí, que de hecho, algo bueno, anyways, yo lo veo más complementario. El hombre y la mujer se complementan con, ¿verdad? En lo que nosotros necesitamos, ellas lo tienen, y lo que ellas necesitan, nosotros lo tenemos. Y yo entiendo que no hay necesidad, ¿verdad? De poder cambiar eso, o querer entonces, ¿verdad? Ahora mismo está preguntando Cristian Ponce, dice, ¿qué piensan sobre este nuevo mover de empoderamiento y la enseñanza que está de moda de que prácticamente si tu marido o esposa no te funciona, puedes cambiarla? Eso definitivamente es lo que estamos hablando, que se trata de redefinir lo que es el concepto de la familia. Y en base a los sentimientos subjetivos de una persona, la persona decide qué es lo que quiere hacer con su vida sin someterse primero a la palabra de Dios. Y claro, hay situaciones que ameritan ciertas cosas, pero no estamos, eso es la excepción, no es la norma. Y la norma precisamente es que haya un hombre y una mujer unidos en matrimonio, pero este concepto de empoderamiento lo que hace es que fragmenta la familia. Está probado estadísticamente, una y otra vez, científicamente, que donde mejor se cría un niño es cuando está la presencia de un padre y de una madre que sean estables y no haya esta fragmentación. Y damos cuenta que muchas veces, ¿cómo funciona una sociedad? Funciona cuando tenemos individuos que son sanos, que forman familias que son sanas, que tienen hijos que son sanos, que forman familias completas que son sanas, para hacer urbanizaciones que son sanas, pueblos que son sanos, países que son sanos, para poder impactar al mundo. Pero si usted fragmenta aquello que es lo más esencial, que es la familia, pues entonces hay de familias disfuncionales con personas disfuncionales que van a ser vecinos disfuncionales en ciudades disfuncionales, en países disfuncionales. Eso es un ataque directamente de Satanás. Así que eso que nos trae el amigo es precisamente lo que Satanás quiere: dividir la familia y no dejar que sea llevada por un valor moral absoluto dado por lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Y dentro de esta línea de pensamiento del cristianismo progresivo, de que no consideran la tradición ni la patrística, por ejemplo, pueden decir cosas como la postura histórica de la iglesia sobre la sexualidad es arcaica y debe ser actualizada dentro del marco moderno. O también dicen cosas como la idea de un infierno literal es ofensiva al no creyente y debe ser reinterpretada. En el caso de la sexualidad, vamos primero a hablar sobre la sexualidad. La sexualidad sabemos que fue creada por Dios precisamente como un regalo para el ser humano. ¿Cuál función tiene? Bueno, tiene función para procrear, pero tiene también función para el disfrute entre el hombre y la mujer. Ahora, si se llama que eso sea arcaico, que es el fundamento total de una civilización, si verdaderamente fuese objetivo o bueno el concepto de eliminar eso, pues entonces nos tendríamos que extinguir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque un hombre con un hombre no puede procrear en la sociedad. Una mujer con una mujer no puede procrear en una sociedad. Si eso fuese lo normal y fuese lo que todo el mundo hace, nos hubiéramos eliminado hace rato. Lo normal es que una persona produzca con otra persona del sexo opuesto una familia, y esa familia puede proseguir. ¿Para qué? Para que la extinción de la raza humana no se lleve a cabo. Ahora, las personas dicen, pero es que eso es por amor y se une, y la manera de usted pensar es esa y la manera de pensar es la mía. Usted no puede ser tan arcaico de imponer sus valores morales en cuanto a nosotros. Y nosotros decimos, es que nosotros no estamos imponiendo los valores morales de nadie, ¿verdad? No, usted no ve a la iglesia metiéndose en la casa de ninguna persona, pero tampoco estamos queriendo que esa minoría Lo enseñan. imponga sus deseos en nosotros cuando sabemos que científicamente no es viable. Un hombre o es XX o es una mujer, perdón, la mujer es XX y el hombre es XY. No hay manera de cambiar eso. Y una cosa es, nuevamente, lo que usted pueda sentir, y otra cosa es la realidad científica. O es hombre o es mujer, no hay nada más. Entonces, si nos dejamos llevar por parámetros y valores absolutos, nos tenemos que dar cuenta de que este movimiento progresista dice, pues no hay problema, usted puede ser como usted quiera, usted puede pensar ser lo que quiera, y eso está bien, pero volvemos, ¿cuál es la realidad? La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Si la realidad es una realidad tronchada, va a haber una verdad que es tronchada. Por ende, nosotros estamos del lado de la verdad, no del lado de la mentira, no del lado del engaño. Y ahí es donde tratamos de llevar, de que hay una escapatoria por medio de un valor moral absoluto dado por alguien que se levantó de entre los muertos,
y por ende nos da el valor de todas las cosas para nosotros someternos a ellos. Ese concepto de la sexualidad dentro del progresismo es extremadamente peligroso para la familia. Infunde en la mentalidad de los niños, infunde en la unión de la familia, infunde en la unión en la sociedad de cómo puede operar el uno y el otro. Y verdaderamente a la larga no funciona. Miren, la sociedad romana terminó extinguiéndose precisamente porque por conceptos de libertad, el libertinaje sexual. Miren la Revolución Francesa, ¿qué sucede también? Libertad sexual. ¿Y por qué? Cuando vamos a Romanos capítulo 1 de nuevo, se envanecieron en su propio razonamiento y dejaron el uso natural del hombre y la mujer y se unieron a sus propias lascivias. ¿Y quiso Dios? Los entregó a una mente reprobada para que reciban ellos mismos la retribución de su pecado. Esto que está sucediendo nada más es juicio de lo que Dios está haciendo por haberlos entregado a una mente reprobada. Y nuevamente usted mira y dice, eso es lo que está pasando. Ahora, el segundo punto que me mencionaste, por favor, aclárame nuevamente el segundo punto que me mencionaste. La idea de un infierno es ofensiva al no creyente y debe ser reinterpretada. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién habló más del infierno que del cielo? El mismo Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que darnos cuenta que aquí cuando se menciona eso, lo vemos desde una perspectiva, o el progresista lo ve desde una perspectiva subjetiva. A mí no me gusta el infierno, yo no quiero el infierno, eso suena como negativo, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿contra quién estamos pecando? Cuando nos damos cuenta contra quién estamos pecando, tenemos que entender que Dios es santo. Y hay una justicia que tiene que llevar a cabo porque si no lleva a cabo un juicio sería injusto. Entonces sí podríamos nosotros reprocharle a Dios y decir, Dios, tú eres un Dios injusto. Pero fíjese esto, si yo vengo y golpeo un árbol, pues miren, no hay ningún daño en cuanto a eso, excepto yo dañarme quizás la mano, pero el árbol no recibe ningún efecto inmoral. Pero cuando yo golpeo, por ejemplo, a una niña, ¿por qué a mí se me puede acusar entonces de un delito? Porque la niña posee un valor intrínseco de un agente moral en la cual cuando yo infrijo en contra de la niña, pues mire, merece que lleve una paga. Si yo le doy a una niña y no soy juzgado y no llevo una sentencia, haría una injusticia en la sociedad porque no se lleva a cabo justicia contra un pecado. Ahora imagínense en esto. No estoy hablando de un árbol, no estoy hablando de una niña, estoy hablando de un Dios que es santo. El árbol tiene un valor moral, la niña tiene un valor moral mucho mayor, pero Dios tiene un valor moral absoluto. Por ende, cuando yo infrinjo con una niña, ponle que generalmente nosotros decimos, es que es injusto que el infierno sea eterno. Ok, pues vamos a analizar esto. Si alguien viola a una niña, ¿cuánto tiempo debe pasar en la cárcel? El acto nada más duró 15 minutos. Pues entonces la gente diría, si vamos a ser justos, pues póngalo 15 minutos nada más en la cárcel. Yo le pregunto a cualquier persona que dice eso, ¿usted cree que eso sería justo que lo pongan 15 minutos nada más? Para nada. Para nada. Mínimo 40, 50 años de cárcel. ¿Por qué? Porque ha infringido una acción moral que es extremadamente vil en contra de un agente moral que es una niña. Eso es justo. Ahora, ¿cuánto más justo debe ser un castigo eterno cuando se pega contra un ser que es absolutamente moral, que tiene un valor intrínseco mucho mayor que toda la creación y que es eterno? Pecado con él. Que es eterno. Es eterno. Es ahí donde está el concepto, que la justicia de Dios para efectuar y ser justo contra del pecado, tiene que haber una paga que sea eterna. Entonces, pues claro, el infierno es eterno, que no fue creado para nosotros, fue creado para los ángeles que se desviaron. Pero porque Dios es justo, tiene que condenar el pecado. Porque si infringimos contra él, que es un agente moral, nuevamente, sería injusto nada más pagar por una vida o dos vidas, si acaso hubiese eso. No es eternamente. Pero aquí no está la diferencia. El mensaje del evangelio progresista te va a decir, no, eso es malo. No, pero el mensaje de la cruz dice claramente de que Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y como Él es un ser eterno, puede interceder por nosotros eternamente con su sangre para redimirnos del pecado. Así que vemos en la cruz del Calvario no el mensaje progresista que trata de negar todos los fundamentos bíblicos, sino el mensaje verdadero de la cruz, que es un Dios con todo su amor y toda su justicia se ven en un acto en la cruz del Calvario, donde allí nos da todo su amor para entregar nuestro pecado a su Hijo y Él entregarnos su justicia a nosotros.
y por ende nos hace justo delante de Él por medio de la fe e intercambiamos nuestro pecado con Él. Y ahora que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, que obtenemos vida eterna conforme a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese mensaje, el cristiano progresista lo niega. Sin embargo, ese es el mensaje que lleva a salvación. Por ende, el mensaje progresista te lleva al infierno, no te lleva a tener una relación verdadera con Dios. Exacto, amén. Otro punto que quería tocar del cristianismo progresivo es que cambian el centro del mensaje del pecado y la redención de lo que es la cruz por la justicia social. Y aquí es bien importante hacer una distinción porque no quiero que malinterprete y piensen que la justicia social es mala, sino que el centro del mensaje del cristianismo progresivo es la justicia social. Por ejemplo, es importante la justicia social, cuidar de los marginados, defender a los oprimidos, cuidar a las viudas, pero se convierte en un foco central. Pero el mensaje central del cristianismo es que Jesús murió por nuestros pecados, que murió y resucitó, reconciliándonos con Dios. Este es el mensaje que trae la verdadera libertad a los oprimidos. Y por eso es que entonces no se puede hacer el foco como foco central, doctor. Se ha vuelto, de aquí se ha vuelto el evangelio, en vez de ser teocéntrico, a un evangelio antropomórfico, en la cual ahora el centro de todo el universo se convierte en el hombre para recibir beneficios y Dios es meramente un mayordomo para hacerlo sentir bien. De hecho, de ahí mismo, de este concepto del evangelio progresista, sale ese concepto de las declaraciones, en la cual usted con su declaración hace torcer el brazo de Dios. Decláralo, recíbelo, confiésalo, porque Dios tiene que atender todos tus caprichos para que tú seas bendecido en esta tierra. El genio. Eso. El genio de la lámpara. El genio de la lámpara. Usted usando versículos como pedid y se os dará. Exacto. Sin darse cuenta de los versículos que dicen todo lo que pidieres conforme a su voluntad os será hecho. Entonces, claro, eso es otra cosa que también hace el evangelio progresista. Es selectivo con los pasajes bíblicos que lleva. Y ese concepto que mencionas, Alberto, sobre la teología social, que se convierte en una teología social, pues mire, de ahí sale precisamente la teología del liberalismo como tal, en la cual ciertamente ahora las iglesias no son iglesias para restaurar al perdido, sino son centros comunales o centros de entretenimiento. Ahora tenemos el ministerio de baloncesto de la iglesia, el ministerio de golf, el ministerio de zumba, el ministerio de yoga, el ministerio de danza y el ministerio de pantomima, que son todos ¿para qué? Para entretener el ego del ser humano. Pero nunca usted ha visto el ministerio de quebrantamiento de pecado. ¿A que usted no ha visto el ministerio de confesar nuestros pecados? Y pocas veces se habla del ministerio de oración en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos hacer un evangelio antropomórfico que se adapta a las necesidades del ser humano, en vez de nosotros adaptarnos a la soberanía de un Dios todopoderoso. Rechaza toda teología liberal, rechaza toda autoridad. Fíjense en esto es bien importante. Recordarán que en el pasado siempre un pastor andaba bien vestido, porque definitivamente el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Eso lo entendemos. Pero ¿qué sucedía? Siempre se paraba detrás de un púlpito. Antes en la historia los púlpitos estaban en el lado y la música estaba al frente porque se le hacían énfasis en que en la adoración y la predicación era secundaria. Luego con el tiempo los púlpitos se mueven al frente para mencionar, ahí es donde está el centro de enfoque y la música se ve en la parte de atrás o a los lados. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de las iglesias progresistas hemos eliminado el púlpito porque ellos dicen que es una barrera. Y no, mire, hay un sentido psicológico de establecer un púlpito. Es una cátedra, como la cátedra de Moisés, donde se lee y se menciona un concepto de autoridad para eliminar los púlpitos. Y ahora, ¿cómo visten los pastores? En maones, camisetas, nadie tiene una chaqueta, todo el mundo va en chancletas a la iglesia. Y aquí yo lo he visto en Estados Unidos, hasta en las pijamas de por la mañana se van a la iglesia. ¿Por qué? Pijama. Porque el sentido de respeto ya no es porque estoy en la casa de mi padre. Sí, pero ¿saben algo? Yo cuando voy a visitar a mi viejo en Calle, yo no voy en ropa interior, yo no voy en pijamas, yo voy vestido porque voy a la casa de mi padre. Y cuando voy a entrar, yo le digo, viejo, vengo aquí, me puedes dar la entrada, porque voy a la casa de mi padre, porque eso es reflejo de un respeto y una reverencia que se le debe. ¿Cuánto más respeto y reverencia? Y no estoy hablando de un aspecto legalista de cómo debemos vestir, pero debe haber un sentido de reverencia y de respeto cuando entramos por los atrios y vamos nosotros a reunirnos como un colectivo, la iglesia,
se reúne para adorar al Dios de la gloria. Esos conceptos se han eliminado y entonces yo lo que siempre digo a los jóvenes que están entrando a estos movimientos progresistas, lean la Biblia, miren lo que dice la Biblia. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que no es tanto la cuestión física de la ropa como tal específica, sino es un asunto del corazón, de cuál es la actitud de cuál es la actitud entonces de cómo yo voy vestido. Eso no importa, yo me he visto como sea. Si vamos como si fuese, yo voy a la playa, me voy así, pues no hay problema. No. ¿Cuál es el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y vuelvo, estoy de acuerdo, no estamos hablando de que sea bueno o sea malo como uno se vista, no. Exacto, no es que ir en t-shirt a la iglesia sea pecado. Exacto, no lo es. Ajá. Pero ¿cuál es la intención cuando voy allá? Cuando se vuelve, aquí es donde viene un concepto, cuando lo santo se vuelve común, se profana lo que es santo. ¿Verdad? Entonces no podemos dejar que nosotros cuando vamos a adorar lo volvamos en algo común, como si fuésemos al monte de Plaza Las Américas en Puerto Rico o fuésemos a cualquier sitio. No. Vamos a un lugar a adorar al Rey de la Gloria. Y se merece nuevamente ese respeto y debe emanar de un corazón que es contrito y humillado, sabiendo que todos los días le fallamos, pero que por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Quisiera aprovechar y contestar unas preguntas, porque vi unas preguntas que eran interesantes. Por ejemplo, esta pregunta que nos hace Estuardo García: ¿cómo podemos afrontar o enfrentar el mensaje de un cristiano progresista y hacerle saber la verdad? No es fácil porque nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es volver a redefinir los términos, porque el evangelio progresista ha redefinido los términos y ha convertido un nuevo paradigma. Así que tendremos que regresar a definir los términos para cambiar nuevamente ese paradigma a uno que es bíblico, porque muchas veces el progresista va a hablar con los mismos términos que nosotros utilizamos. Te dicen bendecido, Dios te bendiga y todo eso, pero lo que ellos quieren decir con bendecido es otra cosa. Ajá, el multinivel en las iglesias, que eso es otro tema. Exacto, pero viene precisamente de este enfoque progresista que ha mermado lo que significa verdaderamente las palabras. Pues entonces cuando vayamos a decir, no, vamos a enseñar la escuela dominical, sí, que usted quiere decir con enseñar, pues primero que tenemos que redefinir los términos. Segundo, tenemos que conocer verdaderamente cuáles son los fundamentos de la Biblia, los fundamentos del cristianismo. Y los fundamentos, estoy hablando no solamente del nacimiento virginal, la deidad de Cristo, la segunda venida, todo eso, pero verdaderamente cómo es que se define la familia, cómo se define el pecado, cómo se define el juicio de Dios. Por ende, un buen estudio sistemático, teológico de lo que se menciona en la Biblia es bien importante. Así que nuevamente, recuperemos las definiciones, nuevamente cambiando el paradigma. Segundo, conociendo nuestros fundamentos. Y tercero, dando un buen testimonio como nosotros somos, porque nuevamente somos cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo. Y cuando alguien viene, mire, la Biblia dice, pues, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Así que esos 3 puntos son bien importantes cuando nos encontramos con una persona que es liberal o progresista. Amén. Ok, aquí está diciendo Andy Sam: prohibición en Qatar a los LGBT y a los pañuelos verdes. Eso lo leí ahorita. Prohibieron mover la bandera de la comunidad. Eso va a traer cola. No me enteré, ¿eso fue en Puerto Rico? No, eso fue en la Copa Mundial. Ok. Salió hace un ratito, sí. Esa noticia. Están diciendo: ¿cómo podemos predicar, Ezequiel Gómez? ¿Cómo le podemos predicar correctamente a un homosexual, ya que todo lo que diga se hace en los ofendidos? Bueno, eso a mí me ha tocado mucho porque, por ejemplo, en la cabina de mando sí me encuentro con otros pilotos que son homosexuales y asistentes de vuelo que son homosexuales. Eso es el pan diario de cada día mío. Mire, tenemos que darnos cuenta de que el pecado de homosexualidad no es más grande que el pecado de fornicación, ni el pecado de hurtar, ni el pecado de mentir. O sea, cuando un homosexual se acerca a mí y me dice, usted fue capellán de la Marina, usted es pastor. Yo le dije, bueno, sí, fui pastor en un momento. Pues tú me vas a condenar. Y digo, no, porque mi pecado es igual de pecado delante de Dios que tu pecado. Exactamente. ¿Verdad? El pecado, si yo de momento fornico con otra persona,
sigue siendo igual de pecado que el pecado de homosexualidad. Pues por ende, los dos estamos en el mismo nivel. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, y tenemos que darle a entender a ellos de que nosotros no estamos en una posición privilegiada. Exacto, exacto. Tenemos un ámbito de igualdad. La diferencia es que Dios nos ha extendido misericordia y nosotros queremos compartir esa misericordia con ellos. Así que, primero, son personas que son creadas a imagen y semejanza de Dios. Por eso tienen un valor intrínseco y eso hay que respetarlo. Número dos, no somos más, no somos mejores que ellos por el mero hecho de que seamos cristianos y tenemos que llevarlo al mismo plano. Esa misma pregunta me la hizo a mí un homosexual una vez. Me dice, tú me vas a condenar. Y yo digo, la persona se llamaba Billy. Yo le dije, Billy, yo soy igual de pecador que tú. Y si yo me mantengo en mi pecado, yo voy al mismo lugar que tú irías si tú te mantienes con tu pecado. Pues yo no soy mejor que tú. La diferencia estriba en que yo entendí que alguien me amó. Entonces prediquemos a Cristo y esté crucificado. Porque nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo, pero prediquemos nuevamente la palabra de que aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y por cuanto murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos dice a nosotros que mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ponle otro nombre, en que aún siendo homosexual, borracho, adúltero, mentiroso, idólatra, Amén. murió por nosotros. ¿Qué? Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él demostró su amor para con nosotros. Pues nuevamente, estamos en el mismo lugar, somos todos iguales. Pues cuando yo le dije que yo soy igual que tú, él se quedó pensando como él no esperaba eso. Dije, por eso yo te tengo que amar a ti, Billy. Te tengo que amar porque ambos somos pecadores. Y dice, no, eso es una distinción importante. Ajá, siga. Oye, entonces el concepto que me dice, no, pero es que ustedes dicen que yo soy pecador. Yo digo, pero es que yo soy pecador también. Dice, no, pero yo no soy tan malo. Y yo digo, ok, pues magnífico, ahora vamos contigo tipo Ray Conference. No eres tan malo, pues vamos a ver, ¿bajo qué estándar te estás midiendo? Exacto, ¿cuál es la métrica? La métrica, si te comparas con otro hombre, pues claro, yo voy a ser mejor que uno o peor que otro. Pero la métrica cuando nosotros vayamos delante del Señor no va a ser qué tan mejor somos de otra persona. La métrica es si nosotros nos acoplamos al estándar de Dios, a la moral de Dios. ¿Has mentido, Billy? Sí, ¿qué te hace eso? Un mentiroso. ¿Has robado alguna vez, Billy? No. Y yo, Billy, ¿cómo te voy a creer si me acabas de decir por tu propia misión que eres un mentiroso? Pues entonces me dice, no, es verdad, yo he robado. Y yo le digo, pues, ¿has deseado otra persona en tu corazón? Sí, lo he deseado. Ok, pues entonces no lo estoy yo diciendo yo. Por tu propia confesión eres un mentiroso, ¿verdad? Un adúltero en el corazón y un ladrón. Pues verdaderamente eres bueno, Billy. Y me dice, a la verdad que yo no soy tan bueno, ¿no? Yo digo, pues exactamente, ¿por qué? Porque te estás midiendo con la palabra de Dios. Y lo que hace la ley, mire, la ley es perfecta para convertir el alma, dice el salmista. Pero la ley simplemente es el espejo para revelar nuestras imperfecciones y darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador fue aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Billy, si tú confiesas y te arrepientes de tu pecado, te limpia de toda maldad y de todo pecado y te convierte, mira, en cuenta cero. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, como blanca nieve serán. Pero es que Dios no me puede perdonar, Lenuel. Sí, Dios te puede perdonar. Te puede perdonar porque dice que Él perdona todo pecado y toda maldad. Sí, que eso es bien importante, lo que usted acaba de decir, porque yo creo que esto es un buen momento para que la iglesia entienda que la forma de trabajarlo no es mandándolos para el infierno. Claro, no. A nadie yo creo que nadie debe ser enviado al infierno. Claro, lo que pasa es que, mira, ¿cómo te explico? A mí, por lo menos en lo personal, cuando yo trabajé en Estados Unidos, yo trabajé en una cadena de restaurantes por un tiempo, y yo tuve un problema con unos cristianos que llegaron al restaurante y empezaron a tratar a un mesero que era homosexual, empezaron a tratar mal. Y yo se los dije con el uniforme y todo, y le dije, ustedes jamás van a hacer que alguien conozca a Cristo por medio de su comportamiento, porque eso no modela a Jesús. Y yo hablé después con él. Y yo me hice amigo habían como 4 que eran así. Y yo me hice amigo de ellos. Una de las muchachas era hija de predicadores. Y ella tenía temor de Dios y ella entendía. Y con el tiempo, después, yo me fui de ahí, pero después yo vi que eso fue algo que lo pudo trabajar. Pero tomó tiempo. Entonces, si uno no habla con ellos con amor y uno no habla, ¿sabes? Entendiendo
que simplemente pecan diferente a nosotros, pues entonces nosotros estamos fallando en lo básico, literalmente. Exacto. Y el problema con el movimiento progresista es que lo quiere aceptar, pero aún todavía con su pecado y no le menciona que sí, que hay una consecuencia de pecado. Ahí es donde estriba la diferencia. Podemos amar a la persona, pero tenemos que entender que ese pecado lleva a muerte. Y no solamente ese, cualquier tipo de pecado. Por ende, el movimiento progresista trata de poner en igual aquel que peca como el que no peca, porque dicen que prácticamente son humanos y tienen el mismo valor delante de Dios. No, no, no. La Biblia dice claramente en Salmos capítulo 7, verso 11, que Dios está airado en contra del pecador. Y otra frase que se mueve por ahí muchísimo es: Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Ah, sí. Pues entonces explíqueme bien el Salmo 7:11, que dice que Dios, bueno, y la palabra que utiliza en hebreo es que aborrece, detesta el pecado. Sí. Y perdón, aborrece y detesta al que está en pecado, el pecador. Pues Dios no es que ama el pecado. De hecho, eso no lo dijo ni un cristiano, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y la iglesia lo adapta como si fuese el mantra de hoy en día. Sí. El aceptamiento para todo el mundo. No, mire, no, tenemos un Dios que es santo, ¿verdad? Sí. Está diciendo Alex Zurdo. Alex, saludos, papá. Saludos, Alex. Dice, es cierto, el detalle es que en este tiempo ellos no piensan que es pecado. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y es nuevamente el concepto, perdóname, Alberto, es nuevamente el Ujú. concepto de las redefiniciones, porque ahora pecado no es que sea pecado, es que es una enfermedad. Y como es una enfermedad, pues mire, se puede tratar por terapias cognitivas, se puede tratar por medicamentos, pero no existe terapias cognitivas ni medicamentos que puedan quitar la mancha del pecado excepto la sangre de Jesucristo. Ujú. Aquí hay una pregunta. Jofeli, discúlpame si lo estoy diciendo mal, de la Cruz Vargas, dice, ¿cómo podemos determinar si una congregación lleva un camino progresista? Excelente pregunta, Ujú. excelente pregunta. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que se convierte en una iglesia que es extremadamente socialista. Y no me refiero del aspecto político socialista, sino que ahora se enfoca mucho más en los aspectos sociales, que de hecho estamos para cambiar las sociedades, pero se convierte eso en lo primordial. Ahora los estudios bíblicos del domingo se eliminan porque tenemos que llevar la comida a las calles. Bueno, bien, sí, tenemos que dar comida a las calles, pero tenemos que nutrir, porque no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. La Biblia se convierte en un libro de referencia y no un libro de autoridad. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí es donde es más fácil detectarlo. Cuando usted abra la Biblia o vea un predicador que abre la Biblia y lee, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empieza a hablar de todo lo que está sucediendo y nunca regresa al texto. Ahí usted tiene que darse cuenta que está siendo influenciado por motivaciones progresistas. El que predica la palabra se mantiene en el texto, predica el texto, expone el texto y lleva a cabo lo que el texto dice. Ese es lo primero. Segundo, cuando usted empiece a notar que le atacan aquellas cosas que son fundamentales, como por ejemplo lo que estábamos mencionando, empiezan a negar el infierno, empiezan a negar la estructura, el núcleo de lo que viene siendo el matrimonio, empiezan a negar todo fundamento y toda autoridad de la Biblia, y entonces empiezan a decir, bueno, que la Biblia la escribieron hombres que tenían error. Y no Sí. lo que significa verdaderamente theonuptos, que fue inspirada por Dios. Ese concepto, pues, no se entiende. Así que vean cómo se redefinen las cosas, vean cómo están predicando. Si la música, miren, esto es otro concepto progresista, que es el tipo de manipulación. Hay una cosa que se llama terapia de luz y se da nuevamente en círculos que son nueverianos. Cuando la luz se empieza a poner tenue, cambia los estados altera los estados de conciencia. Cuando usted está bajo el sol, generalmente usted está más activo. Cuando vienen las nubes y caen, ¿cuál es su estado de ánimo? Empieza a decaer un poco más. Cuando las luces se ponen bien tenues, usted se relaja un poco más. Pues ahora se manipulan las iglesias por medio de la terapia de luz, que viene siendo un concepto para manipular a las personas. Y eso de dónde viene, nuevamente, de estas iglesias que son emergentes, progresistas, para supuestamente ir preparando la atmósfera. ¿Ha escuchado usted eso? Para ir preparando la atmósfera para que se mueva. Mire, la atmósfera donde está el espíritu es en todos lados porque el espíritu es omnipresente. Pues yo no tengo que preparar la atmósfera.
Al revés. Sí, gracias. Él, él Gracias, tiene que doctor. prepararme a mí. Él viene a donde mí me convence de pecado. Él viene a mí Amén. me convence de Sí, justicia. sí. Yo no tengo que manipular a las personas para que Dios haga su obra. Es más, yo no tengo que manipular a nadie, simplemente yo tengo que leer la palabra. Y la Yes. palabra es más cortante que una espada de doble filo Ujú. y penetra hasta el tuétano, diciendo los pensamientos. Y dejemos que el Espíritu utilice la palabra, nada más. Está diciendo de nuevo Alex Zurdo, por favor, doctor, más énfasis en esa frase, Dios ama al pecador y no al pecado, mátanos esa vaca sagrada de Gandhi, please. Exacto, ¿no? Y el concepto es un concepto progresista nueveriano también, que viene siendo adaptado nuevamente por religiones que son orientales. Y es el concepto de caerle bien a todo el mundo. Y amén. Mire, yo entiendo que nosotros, la Biblia dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Claro, no Sí. debemos ser Judas 1, eso está contenciosos. en el libro de Judas, ajá. Exacto, debemos contender ardientemente por la fe sin ser contenciosos. Eso lo entendemos. Ujú, ujú. Pero como quiera que sea, estas frases que se han vuelto un mantra para ser políticamente correcto son frases que suenan muy bonitas, pero no tienen ningún fundamento bíblico. Ese Por ende, positivismo tóxico. es tóxico. Que Dios no ama el pecado, perdón, Dios ama el pecado, no ama el pecado, pero ama al pecador. Es una media verdad, porque ciertamente Dios no ama el pecado, eso es verdad, pero ama al pecador, no ama al pecador que se arrepiente, ama al pecador que el Espíritu Santo le ha tocado y tiene que llevar en contrito y humillado su corazón ante un Dios que es santo. A ese es el que ama. Y Dios sana al pecador, pero tiene que haber arrepentimiento, que es una palabra que las iglesias hoy en día progresistas no se llevan a cabo. Ahora las iglesias progresistas son, descubre el campeón que hay en ti. Tú tienes el potencial. Mujer empoderada, usted puede hacer todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el hombre se ha convertido en el centro de atención. Entonces se ha entronado al hombre y han quitado a Dios de su trono. Y Ajá. tenemos que volver a bajar al hombre de allí y entronar a Dios en nuestras predicaciones, en nuestra música. Es bien importante eso. En nuestra adoración, en nuestra predicación, en nuestros estudios bíblicos, tenemos que rezar y poner la persona de Dios en el medio, en el centro, que sea el enfoque, la mirada a nuestro norte, que sea a Dios. Amén. Exactamente. Otra pregunta que están haciendo, ok, vamos a ver. Este comentario me encantó. Dice Paola Toro, amar al pecador sin mostrarle la opción de vivir distinto no es amor. Y, Correcto. y para eso no se necesita hablar. La sal y la luz no hablan, eso deberíamos ser. Ese es el problema también, que y trayendo ese versículo bíblico, ¿verdad? Cuando la sal ni la luz no tienen su función o no hacen su función, pierden la esencia de para lo que fueron. Entonces, nosotros no es que estemos, nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? Pero estamos aquí para qué? Para causar impacto con un evangelio que verdaderamente traiga sanidad al pecado. No hay nada, vuelvo y les repito como lo dije anteriormente, no hay nada que libre al hombre de su pecado y de la consecuencia del pecado que el sacrificio vertido en la cruz del Calvario. Y tenemos que volver desde nuestros púlpitos, tenemos que volver desde nuestras enseñanzas, desde nuestra música, a recuperar ese mensaje evangelístico y genuino para que haya un verdadero cambio en nuestras iglesias. Como bien dijiste al principio, Alberto, estos movimientos progresistas, claro, atraen, me siento bien, Sí. voy allá, me entretengo, se llenan de momento, pero cuando caiga una desgracia y la persona necesite tener una fe que sobrepasa todo entendimiento, entonces quedan decepcionados y terminan yéndose de las iglesias y su condición viene a ser peor que la primera que tuvieron. Exactamente. Entonces, aquí está preguntando Cristian Ponce, ¿qué piensa sobre la música y los que enseñan que a Dios solo se le agrada y recibe un solo género? De eso vamos a hacer un episodio, pero vamos a aquí rapidito una contestación breve. Bueno, sencillo, mire, yo ya estoy picando en el medio siglo bastante, no voy a decir, pero ya pasé el medio siglo, ¿verdad? Y a mí me gusta un género de música, a mí me gustaban mucho los tríos, me gusta la música clásica, pero tenemos que entender que la música en sí es amoral. La música no es ni buena ni mala. Los ritmos no son ni buenos ni malos. La Exacto. intención del artista es lo que es bueno o malo nuevamente. Entonces yo le digo a los jóvenes, no sencillo, mire, si a mí me encanta el rap, yo utilizo el rap. Cuando yo voy a adorar a Dios, yo utilizo el rap y se me quedan mirando como que,
pero usted a su edad utiliza el rap. Yo sí, mire, son 3 letras, R-A-P. La R es la revelación, la A es la asimilación y la P es la pedagogía. Por ende, toda adoración tiene que tener revelación. ¿Por qué? Porque adoración es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Y el patrón lo vemos a través de toda la Biblia. Así que la música tiene que tener algo que me revele de Dios. Segundo, asimilación. ¿A qué me asimilan los ritmos? ¿A qué me asimila la letra? Me asimila a mí a un lugar donde yo puedo obtener un momento de reverencia, un momento de adoración, un momento que me lleve no solamente mi intelecto y mi sentimiento a presentarme entre la presencia de Dios. Pues yo tengo que decir, pues, ¿a qué me asimila eso? Y segundo, pedagogía. ¿Qué me enseña? Me enseña del amor de Cristo, me enseña del sacrificio en la cruz del Calvario, me enseña de los fundamentos de la Biblia, como lo son la resurrección, nacimiento virginal, Amén. la segunda venida de Cristo. Pues nuestra música tiene que tener revelación, asimilación y pedagogía. Y ese es el mejor rap que cada iglesia puede tener. Exacto. Aquí preguntan, al momento de ministrar en una congregación, ¿se debe evitar apelar a las emociones o solo es evitar manipular con las emociones? Eso Bueno, es tricky. Es bastante compleja la pregunta porque tenemos que entender que el ser humano es una persona. ¿Y qué designa una persona? Una persona es designada por medio de la voluntad, emociones e intelecto. Por ende, esos 3 aspectos tienen que estar envueltos en nuestra adoración. Entonces, ¿qué sucede? Como decía un apologista, mi corazón no se puede regocijar de aquello que mi mente no puede comprender. Por ende, en el proceso de adoración tiene que haber un aspecto que sea intelectual, tiene que haber un aspecto emocional y me tiene que llevar a mi voluntad a adorar al Dios de la gloria. Pero ¿qué sucede? Si alguien está tratando de llevarme a manipular mi intelecto, mis sentimientos o mi voluntad, eso verdaderamente no es adoración. El que lleva la adoración en la iglesia simplemente es un guía para que acercarse ante la presencia de Dios, pero no tiene que manipular ni los sentimientos, ni el intelecto, ni la voluntad de nadie. El verdadero adorador, cuando está adorando, o aquel que ministra por la adoración, lo primero que tiene que hacer es él ser un adorador en espíritu y en verdad. Y eso se refleja nuevamente en el cuerpo de Cristo. Cuando Amén. todos adoramos en espíritu y en verdad, se convierte en una verdadera adoración, pero no manipulando los sentimientos, no utilizando aspectos alternos. Yo por eso, en cierta manera, no estoy tan de acuerdo con vamos a hacer el llamado, vamos a ministrar, bajen sus cabezas, dígale a tu hermano que haga esto. No, mire, eso son tácticas de manipulación. Predique a Cristo y esté crucificado. Y si la palabra verdaderamente se predicó con un espíritu, como dice la Biblia, las personas van a caer convencidas y a los pies de Cristo por el mensaje de la cruz. Yo aprendí eso de Paul Washer, dicho sea de paso. Sí, estamos Esta, en la misma línea de pensamiento, Paul Washer. sí. Esto es una pregunta que vi varias veces, así que creo que es importante que se toque. Está preguntando Wendy Pilarte, ¿eso de la doctrina de la prosperidad va de la mano con la progresista o son diferentes? ¿Cuáles son las diferencias? Van bien de la mano, aunque uno precede al otro, pero van exactamente de la mano. ¿Por qué? Porque el movimiento progresista nuevamente se está tratando de entronar al hombre y sus sentimientos y sus caprichos. En el concepto de la prosperidad, ¿quién desea ser próspero? El hombre con su mentalidad y sus caprichos. Por ende, en ese sentido, son bien parecidos, pero tenemos que entender que este movimiento progresista, esto no viene de ahora, viene nuevamente por lo que mencionamos desde el principio, que son unos cambios filosóficos que surgen a raíz de las guerras precisamente que estaban en Europa y el hombre queriendo salir nuevamente de ese marco de referencia de la religión, en la cual ahora la era de la iluminación y la era del raciocinio tratan de llevar y entender todo, no por lo que dice la revelación, sino por lo que dice el método científico o aquello que podemos simplemente tener por los 5 sentidos. Entonces se convierte en una religión que es totalmente empiricista, todo lo que se puede observar, tocar, olerlo, o sea, con los sentidos, y no se basa nada más allá en un aspecto que viene siendo milagroso. De hecho, de ahí viene el concepto de la desmitologización, en la cual ahora un señor liberal como Robert Bullman elimina el concepto de, o sea, trae el concepto de la desmitologización y eliminamos el nacimiento virginal, eliminamos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, eliminamos todos los milagros de Jesucristo y nos quedamos con un Jesús que es meramente un hombre, igual que el hermano Alberto, igual que yo.
Y ese hombre Exactamente. no es digno de adorar, porque solamente uno que es Dios, que se levantó entre los muertos, se merece toda alabanza y toda adoración. Eso va a la mano con dos preguntas que podemos, como dicen en mi país, matar dos pájaros de un tiro. Aquí están preguntando qué hay del movimiento de la paternidad y están preguntando también qué con los que creen en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. ¿Y por qué digo que van de la mano? Porque el movimiento de la paternidad tiene muchas cosas, pero para mí, la parte más alarmante de todas, la parte donde los separa del cuerpo, es la parte en la que dicen que Jesús no es Dios, doctor. Hay un fundamento dentro del cristianismo, y dentro del cristianismo ese fundamento es quién es la persona de Jesús. Y hay 4 conceptos que no se pueden negar de la persona de Jesús. Si usted niega cualquiera de esos 4 conceptos, ya deja de ser el cristianismo ortodoxo. Y el apóstol Pablo dijo, si a un ángel del cielo, a yo, a uno de vosotros, trae otro evangelio diferente a este, Gálata. sea anatema. Por ende, negar la divinidad de Jesús, negar la humanidad de Jesús, negar la distinción entre sus dos naturalezas o separar sus dos naturalezas es una herejía. Y eso la iglesia lo viene hablando desde siglos y siglos. Por ende, ¿qué hacemos con la persona de Jesucristo? Es extremadamente importante. El que diga que la persona que dice que cree en Jesús, pero cree que Jesús no es Dios, creerá en otro Jesús, pero no en el de la Biblia. Creerá un Jesús que es igual que un hombre, pero no es el que le puede salvar. Creerá un Jesús que simplemente será un maestro, que simplemente será un hombre de Palestina en la historia, pero no el Dios que le puede sanar de sus pecados. El Jesús que se predica que no creen que es Dios es un Jesús que meramente es un hombre caprichoso. Pero el hombre que menciona y el Dios que menciona la Biblia, Dios hombre, Jesús, es uno que vino, murió y resucitó de entre los muertos. Y porque resucitó de entre los muertos, nos puede librar a nosotros de nuestro pecado y de nuestra maldad. Así que el que diga eso, está predicando otro evangelio. Y hay evidencia de la resurrección, hay evidencia. Hay evidencias, basta, de eso podemos hacer un programa completo. Con eso nada más probamos, con eso nada más te habla de divinidad, ¿sabes? Ya para mí ya ahí se acabó la conversación en cuanto a ese, en cuanto a ese tema. Ya con la resurrección no hay comparación. Exacto. Y hay bastante, ¿sabes? Ahora, el concepto de la paternidad, perdóname, Alberto, este concepto también se está infiltrando muchísimo en las iglesias, nuevamente porque desde las filas de la teología liberal surge una rama de interpretación que es la rama de interpretación alegórica. Entonces, ¿qué sucede? Ya no se cree en la interpretación plenaria verbal, literal de la Biblia, ¿verdad? En la cual nosotros buscamos cuál era el significado que dio el autor, sino que ahora el lector le da el significado. Y no solamente eso, ahora es alegórico. Pues por ende, ahora cualquier pasaje puede significar lo que quiera para cualquier persona en cualquier momento y no intrínsecamente lo que es la verdad de lo que se quería decir con el mensaje. Pues por ende ahora se toman pasajes como el de Pablo, que Pablo le decía, y estos son mis hijos, ¿verdad? Y entonces vemos a Abraham que decía, y tengo muchos hijos, y a él le llaman este tipo de cobertura y paternidad espiritual. Eso nuevamente es una interpretación progresista, liberal, que se ha metido en la iglesia y es totalmente falso. Exactamente. Amén. Déjame ver, tenemos alguna otra pregunta. Esta pregunta yo creo que es un poquito más pastoral. Si soy joven, está preguntando Sara, si soy joven, estoy queriendo seguir el camino de Dios, pero me confunde porque mis padres van a dos iglesias diferentes. ¿Qué debo hacer? Bien, voy a citar quizás un aspecto, pero me van a entender por qué. Ezequiel dice, el pecado del padre no cae sobre el hijo, ni el pecado del hijo cae sobre el padre. La justicia del padre será sobre el padre y la justicia del hijo será con el hijo. ¿A qué me quiero referir con esto? Que independientemente de dónde vayan sus padres, si es una iglesia o otra, usted tiene que decidir porque la salvación es individual. Por ende, busque un lugar donde se predique a Cristo y esté crucificado. Que la Biblia se abra y no se vaya por la tangente. Que prediquen el evangelio. Nuevamente, cuando hablamos del evangelio, no es meramente leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio es bien específico. Primera de Corintios capítulo 15 dice que la esencia del evangelio es que nos mencione que Cristo murió conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esa es la esencia del evangelio. Si un mensaje no tiene por lo menos esos elementos ahí, yo dudo mucho que sea un mensaje de una iglesia que sea de sana
doctrina. Por ende, busque una iglesia de sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina, no estoy hablando ni de maquillaje, ni de pantalones, ni de pantalla. No estoy hablando de un mensaje que sea cristocéntrico, que se entrone a Dios y ponga al hombre en su lugar y que se le dé honra a Dios por lo que es y por quién es, y al hombre que se le reproche porque ha pecado y ha fallado contra Dios. Cuando ese mensaje está ahí, es central, entonces usted puede decir, a esa iglesia yo quiero ir, independientemente de la que vaya su papá o la que vaya su mamá, porque usted es responsable por su salvación en ese sentido. Amén. Por último, gracias, doctor Enoel, por estar con nosotros. ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Cuáles son las redes? Muchas gracias por la invitación, Alberto. Para mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes contestando las preguntas del panel, ¿verdad? Y de las personas que están aquí. Me pueden conseguir nuevamente en mi canal a través de YouTube, Doctor Enoel Hernández. Nuevamente en YouTube, Doctor Enoel Hernández. También me pueden conseguir a través de Facebook, Enoel Hernández. Y a través de mi correo electrónico, Christ Apologetics. Christ como Cristo en inglés. Apologetics con S al final, como apologética, @gmail.com. Christ Apologetics @gmail.com. También estamos en Twitch. Ahora abrimos una nueva plataforma en Twitch. El canal se llama ahora, pero lo voy a devolver el nombre del canal a mi nombre. Pero por ahora el canal se llama Evangelismo por Saturación, porque eso es lo que creemos, que debemos evangelizar por saturación a todos los medios que nos corresponde. Así que gracias, Alberto, por la invitación. Me encanta eso. Bueno, gracias a los que sintonizaron, gracias por compartir el post, a los que están escuchando, los links para que puedan contactar al doctor van a estar en la descripción si nos estás escuchando por Spotify o por Apple Podcast o cualquier otra plataforma. Me pueden buscar en Instagram, Alberto Alvarado PR, en todas las plataformas Redefiniendo Podcast. Y muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.